Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. San Luis Potosí no es un solo lugar, sino más bien un mosaico de barrios, pueblos, fraccionamientos y comunidades separadas, asentamientos que fueron absorbidos gradualmente a medida que la ciudad se expandía. Las áreas que alguna vez fueron campos, ranchos o haciendas rurales ahora se entrelazan con la vida urbana cotidiana, a menudo con poco rastro visible de lo que hubo antes. Lugares como Tequisquiapan, que alguna vez fue un pueblo distinto agrupado alrededor de su antigua iglesia, o Lomas, que comenzó como una colección de quintas y villas antes de convertirse en un suburbio elegante, aún conservan capas de historia anterior debajo de sus ruidosas calles modernas. Ambas zonas también tienen sus propias historias de aparecidos, la Dama de Blanco de Tequis y el Sereno de Lomas. Recordatorios de que estos antiguos paisajes rurales fueron transformados por siglos de vidas, edificios y recuerdos antes de que se convirtieran en parte de la mancha urbana. Una de esas áreas absorbidas es Los Olivos, situado al sur del centro histórico. Hoy en día es un distrito residencial, pero durante la mayor parte de su historia estuvo fuera de la ciudad propiamente dicha. Hasta hace relativamente poco tiempo, esta era una tierra abierta conocida por la agricultura, los límites de propiedad y las rutas establecidas desde hace mucho tiempo que conducían al corazón de San Luis. En la época virreinal, gran parte de este terreno pertenecía a instituciones religiosas. En particular, formaba parte de los bienes de la Orden de los Agustinos y de la parroquia de San Sebastián. Las fincas se gestionaban como tierras de trabajo con peones, arrendatarios y sirvientes, en lugar del próspero distrito residencial en el que se convertiría Los Olivos. Los edificios eran pocos y dispersos, conectados por veredas en lugar de caminos formales. Las leyes de reforma del siglo XIX trajeron consigo un cambio importante. Las tierras de la iglesia pasaron a ser propiedad privada, a menudo adquiridas por familias con influencia política o legal en el Estado. Lo que una vez fue propiedad monástica se convirtió en una serie de vastas propiedades privadas. El nombre Los Olivos en sí refleja esta transición, preservando el recuerdo de su función agrícola anterior, incluso cuando la propiedad cambió de manos. Para el siglo XX, esto comenzó a cambiar. Las clases profesionales de la ciudad buscaron cada vez más hogares fuera del abarrotado y caluroso centro. Las estancias de Los Olivos ofrecían espacio, privacidad y aire más limpio sin dejar de estar cerca del centro civil. A lo largo de las décadas, las tierras de cultivo fueron sustituidas gradualmente por viviendas planificadas, aunque aún quedan rastros de límites antiguos y algunos caminos de terracería. La casona de Los Olivos se encontraba cerca de lo que ahora es el Panteón de Saucito, en una extensión simbólica hacia el sur, en un terreno con una larga historia registrada. Sus primeros orígenes se encuentran en la granja medieval de los Agustinos, una propiedad utilizada para administrar tierras conectadas a la fe potosina. Después de la reforma, la casa pasó a manos privadas. Y aunque originalmente era una estructura relativamente modesta, la construcción de la casona se expandió a través de las generaciones. Nuevas salas, torreones y elementos decorativos de cantera fueron añadidos por los sucesivos propietarios. Para la década de 1900, había adquirido la apariencia de una gran hacienda urbana, una casa que pasó por varias familias, incluidos los Castañeda de la Sierra y más tarde la familia Solórzano. Como muchas casas de su tamaño, fue modificada repetidamente en lugar de reconstruirse. Su distribución se volvió compleja, con habitaciones añadidas para fines específicos a medida que la moda y las necesidades cambiaron. En el siglo XIX, la casa se utilizó no solo como residencia privada, sino también como un internado para señoritas de buena familia. Una práctica común en la época para grandes propiedades cuyo mantenimiento excedía lo que necesitaba una sola familia. Durante este tiempo, comenzaron a aparecer relatos que describían experiencias inusuales dentro del edificio. Los relatos a menudo se centraban en sonidos, pasos, golpes o la impresión de objetos pesados moviéndose por los pasillos.
Algunas personas describen haber visto figuras, generalmente una mujer, aunque los detalles varían. Un fenómeno mencionado con frecuencia fue el sonido de un barril de madera rodando por la casa. Curiosamente, se oía a lo largo de los pasillos sin ninguna causa visible. Otras personas informaron la sensación de una presencia en habitaciones vacías. A principios del siglo XX, la casona de los Olivos empezó a considerarse cada vez más poco práctica. El mantenimiento era costoso y el terreno circundante estaba bajo presión urbanística. En marzo de 1936, la casa fue demolida. Su demolición eliminó la estructura física, pero no el registro de lo que allí se había reportado. Todavía tenemos algunos relatos escritos y recuerdos preservados principalmente en la crónica local y a través de la memoria oral. Uno de los relatos más claros provino de un miembro de la propia familia en el momento de su demolición. En marzo de 1936, la casona de los Olivos lucía en todo su esplendor como una mansión embrujada. Estaba cerca del cementerio, justo al lado del Callejón del Suspiro. Sus ventanas oscurecidas y su contorno irregular le daban un aire melancólico, una presencia imponente incluso a la luz del día. Para quienes pasaban por allí con regularidad, se sentía fuera de lugar, una estructura que pertenecía a un San Luis Potosí anterior, varado en medio de un paisaje cambiante. La casa estaba construida en un terreno con mucha historia antigua. Como hemos sabido, el sitio había formado parte de un puesto agrícola que sustentaba a la gran orden religiosa de la ciudad. Mucho tiempo después de que los monjes se hubieran ido, la tradición local afirmaba que un túnel secreto iba desde este terreno hasta el templo de San Agustín, permitiendo a los clérigos moverse sin ser vistos debajo de la ciudad. Nunca se ha encontrado ni se ha comprobado su existencia, pero la historia perduró. Esa sensación de continuidad no terminó con la arquitectura o la leyenda. En el siglo XIX, se decía que los terrenos de la casa estaban embrujados por una figura monacal solitaria, vista a lo largo de un camino conocido localmente como la Senda del Fraile. Cerca de un banco de piedra en el borde del terreno, los testigos describieron a un monje encapuchado rondando cerca, con el rostro muy desfigurado, aunque nunca se le vio sentado. La figura nunca ha sido asociada a ningún incidente en particular, aparece como parte de una atmósfera unida a la casa. Un remanente de su vida religiosa anterior que parecía pertenecer a la tierra más que a la casa misma. Con el tiempo, el edificio continuó expandiéndose hacia afuera en lugar de hacia arriba, acumulando habitaciones, escaleras y pasillos a medida que los diferentes propietarios hacían sus propias ampliaciones prácticas. Hacia el final de su vida, se había convertido en una residencia dispersa sin un centro claro, y los visitantes a menudo comentaban lo fácil que era perderse en el interior. A principios del siglo XX, la casona de los Olivos había caído en un estado de decadencia gentil. Ya no era el gran asiento de una familia poderosa, pero tampoco estaba abandonado. En cambio, existía en una especie de limbo, utilizado ocasionalmente por la diócesis y por individuos privados relacionados con ella. El edificio se mantuvo estructuralmente sólido, pero el paso del tiempo se notaba en todas partes, los escalones de piedra desgastados, las corrientes de aire que se movían por los pasillos y la forma en que el sonido viajaba de manera impredecible a través de la casa. Fue en este periodo posterior que la casona comenzó a llamar la atención por razones distintas a su historia. El evento mejor documentado ocurrió a principios de la década de 1930, durante un corto periodo en el que se utilizó para dar cabida a visitantes relacionados con el trabajo de la iglesia. Una de estas personas fue Beatriz de la Fuente, una mujer cuya experiencia más tarde formaría el núcleo de la reputación de la casa. Beatriz llegó a la casona de los Olivos sin esperar nada inusual. Había sido invitada a pasar la noche mientras visitaba la capital potosina, y la casa se ofreció como una opción conveniente y respetable para alojarse. No estaba sola en el edificio esa noche, también había otras personas presentes como personal, y no había nada en la disposición que sugiriera aislamiento o riesgo. Su dormitorio estaba en un piso superior, al que se accedía por una estrecha escalera que daba a un largo pasillo.
Había puertas a ambos lados, algunas de habitaciones ocupadas y otras sin usar. El pasillo en sí estaba mal iluminado, con pequeñas lámparas de aceite colocadas a intervalos. Aún así, no era territorio extraño, Beatriz lo había recorrido esa misma tarde sin incidentes. La noche empezó tranquilamente. Se retiró a su habitación a una hora razonable y se preparó para dormir. No había nada que marcara aquella velada como diferente de cualquier otra estancia en una casa antigua. El viento soplaba afuera como suele hacerlo en el altiplano, y el edificio respondía como lo hacen las construcciones viejas, con crujidos ocasionales y cambios que apenas se registran una vez que has pasado suficiente tiempo entre ellos. Era poco después de medianoche cuando la despertaron. Al principio, no pudo decir qué había pasado o qué la perturbó. No hubo ningún ruido repentino, ningún sonido agudo que la sacara abruptamente del sueño. En cambio, se volvió consciente de estar despierta, de escuchar, de esperar que algo se repitiera. Y entonces lo oyó. Pasos. Venían por el pasillo fuera de su habitación. El sonido era lo suficientemente claro como para identificarlos inmediatamente. No fue el suave roce de la tela ni el movimiento distante de alguien que se daba vuelta mientras dormía. Fue, en cambio, el paso mesurado de alguien que camina a paso pausado. Cada paso era distinto, el peso se desplazaba de un pie a otro, y las tablas del suelo respondían a su vez. Beatriz permaneció inmóvil, escuchando. Los pasos no se acercaron directamente. En cambio, avanzaron a lo largo del pasillo, pasando por otras puertas antes de desacelerar. Hubo una pausa, luego otro paso, otra pausa, como si quien caminaba estuviera prestando atención a las puertas a lo largo del camino. Finalmente, el sonido se detuvo directamente fuera de su habitación. Se dio cuenta del silencio que siguió, una ausencia de ruido que se sentía contenida, como si todo lo que se había estado moviendo hubiera decidido detenerse justo ahí. Yaciendo rígida en la oscuridad, se encontró a sí misma escuchando el cambio más pequeño, una respiración, un cambio de peso, el roce de una mano contra la madera de la puerta. Esperó a que llamaran. No llegó nadie. Esperó a que el sonido se reanudara, con el corazón latiéndole con fuerza. Esperó a que los pasos se alejaran por el pasillo o regresaran por donde habían venido. No lo hicieron. Después de lo que parecieron varios minutos, volvió a oír los pasos. Esta vez se alejaron de su puerta. Continuaron por el pasillo hasta que el sonido se desvaneció hasta quedar inaudible. Beatriz permaneció despierta, confundida por lo que estaba experimentando. Las casas antiguas transmiten el sonido de forma extraña. Quizás alguien más no pudo dormir. Quizás un huésped confundió su habitación con la de otra persona. Eran explicaciones ordinarias y ella trató de aferrarse a una de ellas. Estaba empezando a volver a dormirse cuando los pasos regresaron. Esta vez fueron más rápidos y sin las pausas anteriores. El sonido se acercó directamente, deteniéndose una vez más afuera de su puerta. De nuevo, no hubo golpes. De nuevo, no había voz. Solo la inconfundible presencia de alguien detrás de su puerta. Fue en ese momento que empezó a sentir miedo. Las explicaciones racionales que había considerado momentos antes ya no encajaban. Si alguien necesitaba ayuda, ¿por qué no llamar? Si estaba perdido, ¿por qué se quedaría en absoluto silencio? Consideró llamar, preguntar quién estaba ahí, pero algo la retenía. Un sentimiento que le costaba definir, que gritar o alertar a lo que estuviera detrás de esa puerta sería un error fatal. Después de otra pausa prolongada, los pasos se alejaron una vez más. Este patrón se repitió durante toda la noche. Cada vez, el sonido era el mismo, el acercamiento por el pasillo, la parada frente a su puerta, la espera, la retirada. No hubo variación, ni escalada, ni intento de entrar en la habitación, solo la repetición una y otra vez hasta que el tiempo mismo pareció perder su significado. Beatriz dijo más tarde que lo que más la perturbaba no era el miedo en el sentido habitual,
sino la creciente certeza de que lo que estaba afuera de su puerta no se comportaba como una persona. No había aleatoriedad en el movimiento, ningún signo de incertidumbre o vacilación. Los pasos fueron demasiado consistentes, demasiado deliberados. En un momento dado, reunió el coraje para levantarse de la cama y acercarse a la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. En lugar de eso, colocó su mano contra la madera, buscando cualquier vibración, cualquier indicio de que alguien estaba parado al otro lado. No había nada. Sin embargo, los pasos se detuvieron en seco, como si respondieran a su movimiento. Finalmente, regresó a su cama, ahora conmocionada, y esperó la mañana. Cuando por fin amaneció, trajo alivio. La casa recuperó su ritmo habitual. Antes de continuar, si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Sigamos con la historia. Aparecieron otros invitados, se intercambiaron cumplidos y los acontecimientos de la noche parecían cada vez más difíciles de articular. Beatriz tuvo que madrugar para tomar su transporte hacia el mercado Hidalgo a las 6 de la mañana, por lo que no habló con nadie en la casa de lo que sucedió durante la madrugada. Varias semanas después, Beatriz regresó a la casona de los Olivos. Se alojaba de nuevo como invitada, y la propiedad parecía no haber cambiado. El día transcurrió sin incidentes, nada sugería que se repetirían los acontecimientos de su estancia anterior. Esa noche, estuvo presente en la cena con miembros de la familia y varios visitantes. La conversación giró, como sucede a veces en las viejas casonas potosinas, hacia el carácter del edificio. Un coronel retirado le preguntó a don Tomás, el dueño de la propiedad, si la casona de los Olivos estaba embrujada. Sin dudarlo, los miembros de la familia comenzaron a contar las leyendas tradicionales asociadas con el lugar. Un relato recordado por la señora Estrada, la hija menor del antiguo dueño, don Alejandro Solórzano, se centraba en los ruidos inexplicables que escuchó dentro del edificio en años anteriores. A medida que se contaban las historias, los presentes notaron que Beatriz se había puesto visiblemente pálida. Cuando se le preguntó si se sentía mal, admitió con franqueza y cierta vacilación lo que había experimentado. Describió los pasos que había escuchado en el pasillo superior, la forma en que se acercaron a su puerta, se detuvieron y luego se retiraron. Fue entonces cuando otros en la mesa reconocieron haber escuchado sonidos similares durante sus propias estancias en la casona, no una vez, sino repetidamente. Los ruidos se describieron como idénticos. A veces, también se percibía un fuerte movimiento de arrastre a lo largo de los pasillos, comparado por algunos con grandes baúles de viaje siendo arrastrados por el suelo de cantera y madera. Se decía que los sonidos cesaban abruptamente, a menudo fuera de las puertas de los dormitorios, antes de empezar de nuevo más tarde. Un tercer invitado lo confirmó, luego otro. En conjunto, los relatos eran difíciles de descartar. No eran recuerdos de hace décadas, sino experiencias superpuestas reportadas por diferentes personas en diferentes habitaciones a lo largo de visitas separadas. Lo que ninguno de ellos pudo explicar fue porque nunca habían visto a nadie. El personal fue interrogado poco después, pero nadie admitió haber caminado por los pasillos de noche, nadie tenía motivos para hacerlo y nadie se atribuyó la responsabilidad, ya sea por broma o por vergüenza. La distribución de la casa tampoco ofrecía respuestas. El pasillo solo tenía 2 puntos de acceso, y ambos habrían requerido pasar por habitaciones ocupadas o bajar escaleras que habrían producido un estrépito adicional. Nadie informó haber oído puertas abrirse o cerrarse, ni pasos en las escaleras. El fenómeno parecía contenido enteramente dentro de ese corredor superior. Para Beatriz, esta segunda estancia resolvió las dudas que tenía desde su primera visita. Lo que había oído no era exclusivo de ella. Fue esa comprensión, más que los sonidos en sí mismos, lo que dejó la impresión más profunda. Ella abandonó la casona de los Olivos al día siguiente y nunca regresó. A mediados de la década de 1930, la casona de los Olivos se había convertido en tema de chismes locales en la ciudad.
Nunca fue una atracción turística, sino un lugar que era mejor evitar después del anochecer. Cuando finalmente se tomó la decisión de demoler la casa en 1936, se citaron consideraciones prácticas. El edificio era viejo, costoso de mantener y la expansión de las calles circundantes hacia el sur hacía que la remodelación fuera inevitable. Sin embargo, incluso cuando comenzaron los trabajos, hubo quienes se sintieron incómodos. No solo por la pérdida de cientos de años de historia potosina, sino porque había una sensación de que algo sin resolver estaba siendo enterrado en lugar de ser enfrentado. La demolición pasó sin incidentes, piedra a piedra, la casa fue desmantelada hasta que el pasillo donde Beatriz escuchó los pasos desapareció, reemplazado por tierra abierta. No siguió nada. No hubo más informes de actividad en otros lugares. Esa historia terminó donde terminó la casa. La casona ya no existe, pero su ausencia no ha borrado lo que se registró en ella. Lo único que queda son los relatos y la incómoda sensación de que, por un breve periodo, algo caminó deliberadamente por ese lugar y luego desapareció sin dejar rastro. Incluso se contaba que un viejo espejo colgado dentro de la casa estaba vinculado a experiencias inquietantes. Era un gran cristal con marco oscuro, del tipo que se encuentra en muchas casas antiguas. Con el tiempo, adquirió una extraña reputación. Algunas personas decían que, al estar frente a él, notaban un movimiento detrás de su reflejo. No una figura clara, sino una forma humana que parecía fuera de lugar. Cuando se giraban para mirar, el área detrás de ellos estaba vacía, exactamente como debía estar. Pero al mirar de nuevo al espejo, la impresión regresaba. En los años posteriores a la demolición, la atención volvió a tradiciones más antiguas, como la creencia persistente de que la casa estaba asociada con una dama de verde. Se decía que aparecía dentro de la construcción como un vistazo fugaz al borde de la visión. La gente describía la sensación de estar en presencia de una mujer aunque supieran que estaban solos. Se veía un destello de tela verde cerca de una puerta, pero al ordenar los pensamientos, la figura ya se había desvanecido. A diferencia de los pasos, la dama de verde nunca dominó la historia de la casona, era un espíritu raramente visto, aceptado como parte del carácter inestable del edificio. La larga vida de la casona de los Olivos no terminó en tragedia ni en un gran incendio. Terminó de forma mundana, volviéndose poco práctica y siendo desmantelada. Lo impactante de esta historia es lo contenida que fue la respuesta de quienes la vivieron. Cuando la gente escuchó los pasos, no intentaron realizar experimentos ni provocaciones. Escribieron cartas, compararon notas y hablaron con honestidad. Se creyó la historia de Beatriz, pero no se le animó a dramatizarla. Al final, la casona de los Olivos nos recuerda que no todos los acontecimientos inexplicables piden ser resueltos. Algunos simplemente piden ser grabados con sinceridad y luego dejados donde pertenecen, en el pasado. La casa se derrumbó, el sonido cesó y la historia se cerró. No con respuestas, sino con límites. Y quizá por eso, en la memoria de San Luis Potosí, todavía se mantiene. Y así concluye la enigmática historia de la Casona de los Olivos, un lugar donde el pasado se negaba a marcharse, dejando ecos y presencias que desafían toda explicación. Si te sumergiste en cada paso, en cada susurro invisible de esta casona potosina, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios y las leyendas que habitan entre nosotros. Cada like y cada suscripción nos ayuda a mantener vivas estas historias que merecen ser recordadas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por lo inexplicable. Dios los bendiga.